siempre ha sido de mucha bendición para mi vida cada vez que lo puedo leer y puedo meditar en detalle. Es el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, donde nos relata un poco de la vida del rey Josafat, cuando él se encontraba eh, en una encrucijada muy grande, atravesando una prueba crítica para su vida y para el pueblo de Judá, donde habían momentos de zozobra, donde habían momentos de angustia, de tristeza, de dolor, donde no se podía contemplar con claridad el futuro del pueblo ni del reinado. Y vamos a contemplar un poquito qué sucedió en aquel momento. Los invito a que si pueden leer el capítulo 20 completo de Segunda de Crónica, para que puedan comprender y entender un poco mejor la historia. No lo vamos a leer entero por amor al tiempo, solo vamos a hacer referencia básicamente en una quizá de las oraciones con mayor contenido que encontramos en el Antiguo Testamento, una oración cargada de sinceridad y de un clamor profundo hacia un Dios en una situación extrema. Como dijimos, el pueblo y el reinado estaba en peligro. Habían tres grupos de personas que se acercaban hacia Judá para combatir contra ellos, que era Moab, Amón, y también con ellos se habían juntado otros pueblos más y venían a luchar contra Judá. Y nos cuenta la historia que lo superaba en número, en gran manera, y el rey Josafat, al enterarse, al recibir las noticias de sus oficiales de batalla, de la gente que salía a cuidar el pueblo, escuchó la peor noticia. Escuchó una noticia que su rostro, su ánimo y su espíritu decayeron al piso. Escuchó aquella noticia que venía un ejército muy numeroso a luchar contra ellos y que ellos no tenían la suficiente fuerza para poder derrotarlos. Entonces allí comienza este hermoso pasaje, esta hermosa historia, en la cual un rey se encuentra ante esta gran dificultad y convoca a todo un pueblo a que ayunen, a que clamen al Señor. Y dice la palabra de Dios en esta historia que vinieron de diferentes lugares de Judá hacia donde estaba el rey a pedirle y a clamarle por una solución para este problema. Y ahí desde el versículo 5 hasta el versículo 12 vamos a analizar un poco lo que sucede con esta gran oración que hace este rey delante de la presencia del Señor. En el versículo 5 este rey clama a Dios, reconociendo el poder de Dios. Dice: Jehová Dios nuestro, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tú tienes dominio sobre el reino de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista? Ahí vemos que el rey, al comienzo de su oración, hace un reconocimiento del poder del Señor, de ese poder inigualable, de ese poder que lo podemos ver desde la creación del universo, del mundo, hasta las cosas más sencillas, de la creación de una flor, de un árbol, de un pájaro, de la creación de nosotros mismos, un cuerpo humano tan complejo, pero para Dios solamente fue un soplo allá en el Edén. Fue solamente un momento podernos crear un cuerpo lleno de conexiones, un cuerpo tan complejo que ni aun la ciencia puede llegarlo a entender miles de años después. Y a ese Dios es el rey Josafat clama en ese momento de angustia, de desconsuelo, de desesperación, de tristeza. Ese rey clama a ese Dios
y hace referencia y hace un reconocimiento a ese poder de ese Dios creador, de ese Dios auténtico, de ese Dios vivo y verdadero. Y aquí en la oración Él sigue y no simplemente reconoce su poder, sino también reconoce sus obras. Dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ahí Josafat reconoce de Dios no simplemente su poder, sino reconoce también sus grandes obras en el pasado. ¿Cuánto podemos hablar de nuestras experiencias que hemos tenido con nuestro Dios, de esas oraciones que Él ha contestado, de esas oraciones que Él nos ha dado siempre una respuesta oportuna, de esas oraciones en las cuales hemos clamado a nuestro Dios y Él siempre ha estado dispuesto para acudir a nuestras aflicciones, a nuestras angustias, a nuestras incertidumbres que hay muchas veces en nuestros corazones? Y allí está el rey Josafat delante de todo el pueblo, orando a un Dios y reconociendo su poder, pero también reconociendo sus obras en el pasado. ¿Cuánto podía decir el pueblo de Israel que Dios había hecho en la antigüedad por ellos? Tantas cosas que hizo Dios en Egipto, tantas cosas que hizo Dios por Israel en el desierto, y ahora se encontraban en esta situación crítica. Pero el rey Josafat sigue reconociendo las grandes obras que Dios había hecho en el pasado, como diciendo que Dios había obrado de una manera gigantesca en el pasado y también lo podía hacer en el presente. Y nosotros también podemos ver a través de la cruz de Cristo que Dios hizo grandes cosas por nosotros en el pasado y Él también puede hacer grandes cosas por nosotros en el presente. También vemos que esta oración continúa. Recordemos que esta oración está desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Y esta oración continúa el rey Josafat clamando a Dios delante de todo el pueblo. Una oración llena de contenido y sincera. Y esta oración continúa diciendo el rey Josafat: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Él tenía una confianza extrema en el Señor, porque él reconocía aquellas obras que había hecho en la antigüedad, y él sabía que Dios podía también obrar en la actualidad. Y ese es nuestro Dios, un Dios cuyo poder no ha menguado, cuyo amor no ha disminuido, cuyas obras las podemos contemplar siempre a favor de aquellos que amamos su nombre. Él reconoce su poder, Él reconoce sus obras, y más adelante en aquella oración, Él termina diciendo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí hay una oración reconociendo el poder de Dios en primer lugar, las grandes obras de Dios en segundo lugar, y en tercer lugar reconociendo sus propias limitaciones. Un rey que delante del pueblo estaba reconociendo que él nada podía hacer y que solamente podía mirar al Señor y contemplar en Él como la única posible salida. Por eso Él clama
y dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Es increíble que un rey, delante de todo el pueblo, clamara de esa forma y de esa manera, de una manera tan humilde, pero tan sincera a la vez, diciendo de que no había estrategia, no había solución humana, no había posibilidad alguna que él pudiera ofrecerle al pueblo, sino solamente volver el rostro hacia el Señor. Es así nuestra vida, queridos hermanos. Cuando nos encontramos en distintas dificultades, en distintas situaciones, en distintos conflictos, muchas veces la única salida es mirar a nuestro Señor, es contemplarlo a Él, es volver nuestros ojos hacia Él y es esperar una respuesta oportuna. No es buscarla en la sabiduría humana, en los consejos humanos, en las estrategias o tácticas que el hombre puede ofrecer. El rey podría tener quizá muchos consejeros, muchas personas que estaban ahí ofreciéndole ayuda, muchos sabios, pero él no buscó esa sabiduría humana, ni esos consejeros de guerra, ni esas estrategias o tácticas para poder combatir contra el enemigo, sino que reconoció sus propias limitaciones y volvió su rostro hacia el Señor, esperando una respuesta de Él. Una hermosa expresión y quizá una de las únicas expresiones que encontramos en toda la Biblia, que un rey delante de un pueblo diga: no sé qué hacer, pero sé que tengo un Dios grande, sé que tengo un Dios que obró en la antigüedad, sé que tengo un Dios poderoso, por eso te miro a ti, Señor, esperando de ti una respuesta, esperando de ti una salida, esperando de ti una solución para mi problema. Y si nos encontramos de alguna manera así como el rey Josafat, en alguna situación en la cual no encontramos la salida, no vemos la luz al final del túnel, es el tiempo en que podamos reconocer a ese Dios poderoso en nuestras vidas, a ese Dios obrando a través del tiempo y de las distintas situaciones que nos tocó vivir, y reconocer nuestras propias limitaciones, que sin Él nada somos, sin Dios nada podemos hacer, separados de Él, como dice en el Evangelio de Juan, nada podemos hacer, no tenemos vida, pero como dice el apóstol Pablo, con Cristo o en Cristo somos más que vencedores. Por eso, queridos hermanos, en esta noche yo los quería invitar y animar a que podamos volver nuestra mirada, nuestros ojos a ese Dios poderoso, a ese Dios que obró en la antigüedad en el pueblo cristiano, que obra en la actualidad en el pueblo cristiano, que obró quizá en nuestras vidas de muchas maneras, de muchas formas. Obró una salvación maravillosa allá en la cruz. Obró también a través del Espíritu Santo para convencernos de pecado, de aquello que había malo en nuestro corazón, en nuestra vida. Obra todos los días de nuestra vida, en nuestra mente, trabajando también en nuestros corazones, para que cada día podamos ser mejores cristianos. Y ese Dios que obró en la antigüedad de nuestras vidas, ese Dios creador y poderoso que obró en el universo y en todo lo que vemos, también en esta situación que quizá estemos atravesando, Él también puede obrar. Pero es importante que hagamos lo mismo que hizo Josafat, volver nuestra mirada hacia Él. Y por último, Él reconoce el poder, reconoce las obras, reconoce sus limitaciones y recibe de aquella oración hermosa una respuesta inmediata. Porque mientras ellos estaban orando, dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor vino en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tu rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino es del Señor. Y el Señor sigue más adelante y le dice: paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. La respuesta no tardó, vino de una manera inmediata, y le dijo al pueblo que ellos no hicieran nada, que la lucha, que la pelea, que la batalla era del Señor. Queridos hermanos, que esto nos sirva de consuelo, que podamos estar tranquilos, confiados, serenos, sabiendo de que nuestro Dios pelea por nosotros. Que esta batalla que quizá estemos luchando, que nos tiene angustiado, que estamos desmayando, que estamos afligidos, se la entreguemos en las manos a nuestro Señor, sabiendo que la batalla es de Él y que Él estará por nosotros. No desmayemos, no temamos, sino confiemos en aquel Dios que nos dio la salvación y que espera lo mejor para cada una de nuestras vidas espirituales. Les invito a que puedan leer este capítulo hermoso, entero, y puedan ver cómo termina esta historia. Esta historia termina obviamente con la victoria del pueblo de Israel, pero ellos no tuvieron que usar una espada, no tuvieron que usar la fuerza, sino que sus cantores fueron delante de ellos, y el mismo pueblo que venía contra ellos se confundió, y entre ellos mismos se mataron. Y cuando llegó el pueblo de Israel a aquel lugar donde iban a confrontar, ya estaban todos muertos. El Señor una vez más le dio la victoria. Es esa misma victoria que Él quiere darnos a cada una de nuestras vidas espirituales. Solamente tenemos que hacer lo mismo que hizo este rey, volver nuestra mirada hacia Él, confiar en aquel Dios poderoso, confiar en aquel Dios que obró en la antigüedad, no confiar en nuestras propias fuerzas, sino reconocer nuestras limitaciones. Y la respuesta de Dios no tardará. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Dios entiende tu tristeza, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice: contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da mi alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice: aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador.